Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a la sesión de Física 2 de la semana 2 de estas medidas de seguridad sanitarias. El tema de hoy vamos a ver dilatación térmica. Entonces, la dilatación es uno de los efectos que resultan del cambio de temperatura. ¿Qué es lo que pasa si ustedes exponen un metal o simplemente un vidrio o algo se expande, ¿sale? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí podemos ver que dice, si colocas una tapa metálica en un frasco debajo de un chorro de agua caliente, otra fuente de calor, esa tapa metálica, ¿qué va a pasar? Se va a expandir más que el vidrio y va a permitir que destapar el frasco con mayor facilidad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un globo aerostático? Cuando se calienta, este aire que tiene aquí se dilata y entonces, ¿qué va a pasar? Se eleva. Entonces, esto es el efecto de la dilatación. Hay diferentes tipos de dilatación lineal, de área y volumétrica. El día de hoy vamos a ver la dilatación lineal. Entonces, fíjense, para la dilatación lineal vamos a ocupar la siguiente fórmula que tenemos aquí, donde delta L va a ser el cambio de longitud. Este alfa va a ser el coeficiente de dilatación lineal, que esto ya lo están por fórmulas. LO va a ser la longitud inicial del objeto y delta T va a ser el cambio de temperatura, que siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial del objeto. Y puede expresarse de la siguiente forma. TF va a ser igual a T0. ¿Sale? Entonces, aquí esto es muy importante que lo tengamos mediante esta figura, fíjense. Por ejemplo, si yo tuviera una varilla, esta es mi varilla normal y cuando se calienta tiende a expandirse. Entonces, va a ser el delta L, lo que se expandió, ¿sale? Es importante conocer esta parte para poder entender los problemas o ejercicios que más adelante se van a presentar, ¿sale? Porque, por ejemplo, si el problema te dice, encuentra el cambio que experimentó la varilla, entonces delta L, y te dice el problema, ¿cuánto se incrementó la varilla? Entonces tendrías que encontrar el delta L y sumarle la longitud inicial. Entonces ya podrías determinar que cuánto se incrementó la varilla. Pues entonces fue la inicial más el cambio que experimentó. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, la longitud de un tubo de cobre a 15 grados centígrados es de 4 metros. Cuando se incrementa su longitud, ¿cuánto se incrementa su longitud cuando su temperatura es de 45 grados? Entonces, aquí está dando la alfa del cobre. Vamos a ver entonces este problemita. Voy ahora a compartir el pizarrón. ¿Sale? Para que veamos esta situación de mejor manera. Vamos a revisar esta parte. Déjenme ordenar un poquito. Ya se me puso un poquito chiquito. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar entonces el problema que nos está diciendo. Entonces, aquí ya tengo mi fórmula. Voy a ahora sustituir mis datos. Entonces, delta L va a ser igual a alfa, que quedamos que era 17 por 10 a la menos 6. Y esto por la longitud inicial, que quedamos que era ¿cuánto? De 4 metros. Y esto por el cambio de temperatura, que ¿cuánto fue? Va de 45, que es la temperatura final, menos la inicial, que ¿cuánto es? Los 15 grados. Aquí eso sería mi temperatura final menos mi temperatura inicial. Para poder encontrar entonces mi delta L. ¿Sale? Entonces, obviamente, pues aquí tenemos que ocupar la calculadora, entonces, o ponemos 17 por 10 a la menos 6 por 4 y entre paréntesis el 45, fíjense. Entonces, y nos da un valor de, fíjense, aquí lo voy a poner para que lo observen. ¿Ya vieron cómo se colocó? Bueno, es que aquí se está invirtiendo un poquito la pantalla. Dejo de compartir tantito esta, ¿sale? Para que lo puedan observar. Entonces, fíjense, ahí está, ¿vieron? Bueno, creo que quedó igual. Pero vaya, se puede observar, ¿no? Cómo está ahí la situación en la calculadora. Cómo lo coloqué. Voy a compartir la otra, si más si se ve mejor en esta. Ahí está, perfecto, miren, ahí se ve. Ahí se ve perfecto, fíjense. 17 por 10 a la menos 6 por 4, 45 menos 5. Siempre poner los paréntesis, acuérdense, es importante. Y nos da un resultado de 0.00204.
¿Ya vieron? Bueno, se me apagó un poquito mi pantalla. Lo vuelvo a colocar. ¿Ya vieron? 0.00254. Entonces, aquí el resultado nos dio, el cambio que experimentó fue muy mínimo, sería 0.00204. Obviamente, como está dando metros, pues sería metros. ¿Sale? Entonces, ya está sencillo. Como les decía, esta parte es más que nada, puedes encontrar lo que te está pidiendo. Veamos el siguiente ejemplo ahora. Nos dice que la longitud de una varilla de acero a 20 grados centígrados es de 4 metros. ¿A qué temperatura su longitud sería de 4.0144 metros? Entonces, que aquí nos está pidiendo básicamente la temperatura ¿qué? Final. ¿Ya vieron? Porque nos dice a qué temperatura su longitud sería de 4.014 metros. Entonces, vamos a ver este problema ahora en el pizarrón. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a encontrar ahora el problema que nos está pidiendo. Tengo mis datos, mi temperatura final es la que me están pidiendo y desconozco. Tengo mi temperatura inicial que es de 20 grados centígrados y tengo mi longitud inicial que es de 4 metros y tengo mi alfa que es 12 por 10 a la menos 6 y también tengo mi longitud ya final, en este caso, cuando se incrementa, que es de 4.0144 metros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar mi cambio de temperatura, o mi cambio de longitud. ¿Cómo lo encontraría? Pues muy sencillo, ¿no? Si me dicen entonces que cuánto fue lo que se incrementó, sería que 4.01, entonces mi longitud final sería igual a restar los 4.0144 menos los 4 metros, para que así tú ya puedas encontrar cuánto fue el cambio que experimentó de longitud, ¿sale? Y si hago esa resta, me queda entonces 0.144 metros, ¿sale? Que aquí, fíjense, lo voy a poner en mi calculadora para que lo puedan observar, ¿sale? Fíjense, ahí está, ¿sale? 4.0, entonces me da 0.01144. Muy bien, entonces, ya que hice eso, ahora lo que prosigue a hacer, ya que tengo mi delta L, entonces voy a poner mi fórmula que dice que delta L es igual a alfa por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Entonces, primero voy a encontrar mi cambio de temperatura para poder encontrar mi temperatura final. Entonces, ¿qué están haciendo la longitud inicial y el alfa? Multiplicando. Van a pasar dividiendo. Entonces, mi delta T va a ser igual a delta L entre el alfa y la longitud inicial. Por lo tanto, entonces, delta T va a ser igual. ¿Cuánto fue el cambio? 0.0144 metros entre, ¿cuánto es lo de alfa? 12 por 10 a la menos 6. Y esto por mi longitud inicial, que fue ¿cuánto? 4 metros. Lo coloco en la calculadora. Sale y me dio lo siguiente. Me da 300. ¿Ya vieron? Observen aquí algo muy importante. ¿Cómo puse el doble paréntesis abajo? ¿Para qué? Para que la calculadora interprete que va a multiplicar 12 por 10 a la menos 6 por 4 y eso después lo va a dividir a 0.0144. ¿Sale? Para que chequen y vean esa situación. Porque si les falta un paréntesis, pues obviamente la calculadora va a interpretar que primero va a dividir 0.0144 entre 12 por 10 a la menos 6 y después lo multipliquen. Y no es así. ¿Sale? Entonces, tomen en cuenta muy bien eso. Entonces, ¿aquí qué fue lo que nos dio? Nos dio finalmente, ¿cuánto? Nos dio 300. 300 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, ya que tengo esta situación, ahora sí voy a proceder, voy a borrar esta parte para que lo hagamos aquí. También esto aquí, también ya tenemos cuánto vale la temperatura. Se dice que entonces que delta T
es igual a que quedamos a temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, delta T va a ser igual, ¿cuánto quedamos que era la temperatura final? Pues es la que desconocemos, ¿no? Entonces, hay que despejar, en este caso, la temperatura final. ¿Cómo me quedaría? Temperatura final va a ser igual a ¿qué? Ese está restando, va a pasar sumando. Entonces, va a ser igual a delta T más la temperatura inicial. Entonces, temperatura final va a ser igual, ¿cuánto fue el cambio de temperatura? 300. ¿Cuánto era la temperatura inicial? Quedamos que era ¿cuánto? 20 grados, ¿cierto? Entonces, si sumamos ambas, temperatura final nos va a quedar a 320 grados centígrados. Entonces, esa sería nuestra respuesta. ¿Sale? Entonces, no hay así como que una situación en la que nos impida la resolución del problema. Simplemente es ir poco a poco encontrando la solución. Bien, entonces, veamos ahora el siguiente problema. ¿Sale? Bueno, regreso aquí tantito el ejercicio para que lo podamos observar. ¿Sale? Como aquí lo encontramos, fue 300 y la temperatura final 320. Muy bien, veamos el siguiente. Dice, en una placa de acero a 30 grados centígrados hay un orificio de 8 centímetros de diámetro. Determina el diámetro del orificio a 200 grados centígrados. Y nos da aquí el coeficiente del acero. Entonces, vamos a encontrar este problema de la misma manera en el pizarrón. Bueno, muy bien. Ahora sí ya tenemos aquí el ejercicio del pizarrón. Tengo mis datos que me dijo que la temperatura inicial, ¿cuánto era? 30 grados centígrados. Mi temperatura final de 200 grados centígrados. Mi longitud inicial de 8 centímetros. Y bueno, aquí me falta anotar mi epsilon, o mi alfa, perdón, que es de 12 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Entonces, ya que tengo estos datos, voy a primero encontrar mi cambio de longitud, o sea, mi delta L, que quedamos que es igual a alfa por la longitud inicial por delta L. Entonces, delta L tenemos que es igual a, ¿cuál es el coeficiente? Pues es 12 por 10 a la menos 6. Por la longitud inicial, ¿cuánto es? 8 centímetros. Y mi cambio de temperatura, que fue de 200 menos los 30. Entonces, si yo lo saco en la calculadora, mi resultado final va a ser de 0.01632. ¿Sale? Entonces, lo voy a pasar, ponerlo en la pantalla de mi calculadora. Fíjense, ahí está, ahí, para acá, para acá, para acá. Ahí está. ¿Listo? Ya observen ahí como, ahí, perdón. 12 por 10 a la menos 6 por 8 y 200 menos 3 nos queda 0.01632. ¿Sale? Entonces, ¿terminamos el problema? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué nos dijo el problema? Quiere encontrar la longitud. ¿Quiere encontrar la longitud a cuánto? A los 200 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, para hallar esta longitud tenemos que ¿qué? Que sumar la longitud inicial más el cambio de temperatura. Entonces, la longitud va a ser, la longitud inicial, ¿cuánto es? 8 centímetros. Más esto de aquí, 0.01632 centímetros. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, va a ser esto igual a ¿cuánto? A 8. ¿Qué? Perdón, aquí me falta un 0, ¿verdad? Sí. Sí, así, 0.06. Es igual a 0.1632 centímetros. ¿Sale? Entonces, ese sería mi resultado. ¿Sale? Entonces, como pueden observar, pues es simplemente aplicar fórmulas, despejes y revisar qué es lo que nos están pidiendo para poder encontrar la solución al problema. ¿Sale? Entonces, fíjense. Y aquí, bueno, aquí el problema lo resolvió diferente. Digamos que puso todos los datos. Digamos que puso los 8 y luego le sumó todo lo demás. Es válido también. Yo lo quise hacer de una forma más sencilla.
y más explícita. Entonces, bueno, aquí vemos después algunas aplicaciones de la dilatación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí les pongo los ejercicios. Tenemos aquí dice, la longitud de una varilla de acero a 20 grados centígrados es de 1.5 metros. Se calienta a 250. ¿Cuál es el incremento? Entonces aquí solamente tienes que calcular cuál, la delta L, ¿sale? Solo te está pidiendo el incremento. En ejercicio número 2, se calcula el incremento. Lo mismo te da de una barra de aluminio, cambia de 30 a 330. Entonces lo mismo, solamente el incremento. En el 3 dice una barra de hierro a 10 grados centígrados tiene una longitud de ¿cuánto? De 1.4. Calcula su longitud cuando la temperatura es de 200. El 3 es como el que acabamos de hacer, que tienes que encontrar la longitud total de su incremento, o sea, sumarle lo que encuentres de delta L más la longitud inicial. El número 4 dice una varilla de latón a 20 grados centígrados tiene una longitud de 1.5 metros. ¿A qué temperatura se tendrá que calentar la varilla para que su longitud sea de 1.05? Este es como el ejercicio 2, que hay que restar primero estos dos para encontrar la delta L y al final a encontrar la temperatura final despejándola de la delta T. ¿Sale? Es como el ejercicio 2. Y finalmente el 5 dice la longitud de una varilla de acero a 20 grados centígrados es de 4 metros. ¿A qué temperatura su longitud sería de 4.01? Entonces, misma situación. ¿Sale? Entonces, y aquí en el último punto les pido que escriban un breve resumen de conclusión del tema, qué es lo que aprendieron, qué les pareció, cómo ven a la dilatación lineal, ¿sale? Es importante que hagamos este tipo de análisis, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero que les sirva. Cuídense mucho, nos vemos.